¿verdad? Estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con el pastor Armando, ¿verdad? Aunque no me comentó que no iba a poder estar el día de hoy, pero bueno, la confianza se agradece también de poder estar aquí en el púlpito donde él predica, ¿verdad? Como le comentaba, mi nombre es Efraín Alvarado Martínez, ¿verdad? Somos la familia Alvarado Salas, misioneros al país de Ecuador, hermano. Nosotros estamos comenzando a visitar iglesias, ¿verdad? Somos regios, ¿verdad? Somos de aquí de Monterrey también, igual que ustedes, ¿verdad? Y estamos, hermanos, buscando, pidiendo, además de la ayuda económica que es necesaria para poder salir al campo misionero, buscamos las oraciones, hermanos, de hermanos, amigos en Cristo, que oren por nuestra familia para poder llegar al campo, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Se necesitan los recursos económicos para llegar al campo, pero hay cosas que los recursos no pueden hacer, hermanos, y eso se logra con la oración. Amén. Entonces estamos aquí, hermanos, buscando amigos que oren por nosotros, ¿verdad? Si usted al final desea orar por nosotros, nosotros traemos aquí unas tarjetas de oración, ¿verdad? Para obsequiarle una y nos pueda tener ahí en su Biblia y cuando ore se acuerde de estos siervos, hermanos. Nosotros somos pues como le comentaba, enviados por la Iglesia Bautista La Hermosa, ubicada aquí en la colonia central, en Monterrey, nuestro pastor Gerardo Gaitán, y pues estamos, hermanos, muy contentos, muy emocionados de llegar al campo misionero. Somos una familia de 5, ¿verdad? Pero el Señor, estoy seguro que hará la obra, ¿verdad? Y bueno, todavía tengo un video, hermanos, pero como estamos próximos a realizar nuestro viaje de reconocimiento, si Dios permite, en el mes de enero, entonces queremos actualizarlo para poderlo enseñar a las iglesias. Entonces les voy a pedir un poquito de paciencia. Ya teniéndolo me comunico con el pastor y pastor, ya tenemos video, ¿verdad? Y venimos otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo les parece? Amén. Amén. ¿Sí nos reciben nuevamente? Sí. Amén. Muchas gracias, hermanos, y pues qué bueno estar aquí en el mejor lugar donde se puede estar, amén. Amén. No hay mejor lugar, siempre lo digo, hermanos, siempre lo digo como parte de un breve testimonio. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios, en la casa de oración. Hay personas en este mismo momento que quisieran estar aquí y están en un lugar que no quisieran estar. Están en la cárcel o están en el hospital, ¿verdad? Hace pues ya 2 años, poco más de 2 años, un servidor estaba terminando unas escuelitas de verano, mes de agosto. De un viernes para un sábado comencé a sentirme bien mal. Yo nunca me había enfermado. Usted me puede ver, estoy bien saludable, bien guapo, ¿verdad? Así igual hace 2 años estaba, pero comencé a sentirme bien mal, hermanos, bien mal. Respiraba, según yo, pero mi cuerpo no oxigenaba. Me llevan al hospital porque mi familia me ve grave, me ve muy mal, y llego al hospital universitario con una saturación de 50, hermanos. 50. Dicen los médicos que posiblemente dañó mi mente, mi cerebro. Es por eso que ya no recuerdo mis aniversarios de boda. Me olvidan, ¿verdad? No es que yo quiera olvidarlos, es el COVID, ¿verdad? Llegué muy grave, hermanos, de COVID. Neumonía, mis pulmones funcionando al 15%, ¿verdad? Los médicos inmediatamente me intubaron esa misma tarde, un 15 de agosto del 2020. Mi esposa le daban información por teléfono, no le daban ninguna esperanza, al contrario, le decían, váyase preparando, vaya preparándose, vaya, prepare sus hijos, prepare papelería, váyase preparando. Pero por gracia de Dios, hermanos, después de 11 días intubado, pudimos despertar. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios, porque aún los médicos escribían, y ahí tenemos los mensajes donde ellos daban, hermanos, el crédito a Dios. O sea, no nos lo explicábamos por qué su esposo se recuperó, pero cuando supimos que era un siervo de Dios, lo entendimos.
Amén. Médicos, hermanos. Y gracias a Dios porque nos abrieron una puerta, Dios nos abrió una puerta y mi esposa pudo, en el tiempo que yo estuve hospitalizado, pudo llevarles literatura, pudo llevarles algunos obsequios con el plan de salvación. Amén. Hermanos, esto es para la gloria de Dios solamente, ¿verdad? Y bueno, esa misma semana que yo enferma también mi hermano mayor, pastor Abraham Alvarado Martínez, ¿verdad? Pero el Señor le llamó a su presencia a él, tenía otros planes con él, ¿verdad? Y yo recuerdo que él mencionaba mucho, él pastoreó durante 15 años ahí en Guadalupe, Iglesia Bautista Getsemaní, y él mencionaba mucho de un amigo de él, y era el pastor de esta iglesia, el pastor Armando Villarreal, ¿verdad? Aunque yo era de otra iglesia, él cuando lo veía en algunas ocasiones mencionaba, oye, pastor Armando es mi amigo, y qué bendición estar ahora aquí en este lugar, ¿verdad? En esta bonita iglesia, hermanos. Y pues gracias a Dios, hermanos, porque tienen ese amor a la obra misionera. He escuchado que van a tener su conferencia. Amén. Y hermanos, esto hace algunos años no se escuchaba en las iglesias bautistas de sana doctrina. Era muy raro, era muy esporádico, alguna iglesia por aquí, otra más allá, pero el Señor está haciendo la obra, hermanos. Ahora misioneros mexicanos están llegando al campo misionero en todo el mundo, hermanos, en todo el mundo. Y esto, hermanos, es algo digno de glorificar a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora ya no es que el americano, yo cuando era niño recuerdo, oíamos de que los misioneros, ¿quiénes eran? Los americanos, ¿verdad? Los gringos, decíamos los gringos, ¿verdad? Ahí eran los gringos. Y traían dulces, traían clases, traían cosas para regalar, buscaban un terreno y levantaban un templo, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, ya no es así. Ahora, si el Señor sigue usando a los americanos, gloria a Dios. Pero ahora el Señor está usando mexicanos también. Amén. Y hermanos, debemos aprovechar esta gran oportunidad de que mexicanos están haciendo la obra de Dios en el extranjero, ¿verdad? Yo le voy a ser sincero, en Ecuador hay algunos misioneros mexicanos trabajando ya. Nuestro plan es llegar con el misionero Jesús Alanís. Él también es regiomontano. Él tiene 10 años ya trabajando en la capital Quito, Ecuador. Entonces queremos unirnos a hacer equipo con él y plantar una iglesia de sana doctrina, bautista, pero sobre todo cristiana, hermanos, que gane almas. Así como su iglesia, hermanos. Es una bendición tener su propia iglesia, amén. Es una bendición tener un pastor. Es una bendición tener maestros. Bueno, allá en Ecuador, hermanos, no es igual que aquí en México. Allá en Ecuador, mencionaba el misionero Alanís. Yo le preguntaba, una vez que le recibimos en nuestra casa, que es su casa, aquí en Juárez, Nuevo León, misionero, ¿cuántas iglesias hay en Ecuador? Un país de casi 17 millones de habitantes. La mayoría están en la capital, en Quito. Le digo, ¿cuántas iglesias usted conoce o sabe que hay en Quito, Ecuador? Dice, mire, te voy a ser bien sincero, si así un número muy cerca, 25 a 30 iglesias. Yo, wow, ¿es en serio? Dice, sí. Hace falta mucho trabajo. Hay lugares donde ellos han ido a predicar, a evangelizar, pero no hay iglesias. Hay grupos de cristianos, hermanos, que tienen que tomar clases por internet. ¿Por qué? Porque no hay un siervo de Dios preparado que les pueda predicar en persona, en una iglesia local. Hermanos, hay mucha necesidad. Y yo quiero, hermanos, en esta pues mañana, ya casi tarde, compartirles, hermanos, y poderles animar. Yo sé que están animados en cuanto a la obra misionera, ¿verdad? Su pastor les ha enseñado, les ha predicado acerca de la obra misionera. Yo solamente quiero animarles, hermanos, a que sigan adelante. Dice uno, yo aprendí en una conferencia misionera, porque en las conferencias misioneras, más que Biblia aprendemos dichos, ¿verdad? Aprendí un dicho. Aprendí, dice, que si tus pasos no pueden ir, o sea, si tú no puedes ir al campo misionero, tus pesos sí pueden ir. Así es, amén. Si tú no puedes ir, Dios no te ha llamado a ser un misionero e ir a otro país,
pero tú puedes apoyar y orar por esos misioneros. Amén, amén. Y es por eso, hermanos, que estamos aquí, ¿verdad? Siendo sinceros, ¿verdad? Para eso estamos visitando iglesias, ¿verdad? Porque queremos, hermanos, compartir esta bendición, ¿verdad? Nosotros tenemos algunas necesidades y le quiero compartir para que oren por nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que salir al sur del país, visitar iglesias en lo que es todo lo que es la Huasteca Potosina y Veracruz. Pero nuestro vehículo se desvieló hace un mes. Entonces, si usted conoce a alguien que tenga un motor de Pointer, ¿verdad? Ahí me hace llegar la información, ¿verdad? O si alguien lo puede reparar también, hermanos, sería de mucha gran bendición, ¿verdad? Y oren por nosotros, ¿verdad? Queremos hacer esta visita de iglesias. Será un viaje aproximadamente de 6 a 8 meses fuera de casa, pero, hermanos, estamos seguros que el Señor nos va a cuidar y Él va a sostenernos en este tiempo, ¿verdad? Queremos, hermanos, partir al campo misionero a finales del 2023, próximo año, finales, más o menos en estas fechas, ya estar saliendo al campo misionero. La cosa es, hermanos, que allá también en Ecuador ya nos están esperando. En enero vamos, con el favor de Dios, a ir a ver el lugar donde vamos a vivir. La iglesia de allá nos apoyará al recibirnos. Choque cultural no hay, es un país hispanohablante igual que aquí. Cambia un poco la moneda porque allá es dólar americano, ¿verdad? El peso, podemos decir que sufre, hermanos, pero Dios lo multiplica, entonces no hay problema, ¿verdad? Choque cultural no hay, porque ellos son fan del Chavo del Ocho. Todo ecuatoriano le gusta el Chavo del Ocho, entonces a mí también. Entonces, por ese lado tenemos la puerta abierta, hermanos, ¿verdad? Oren por nosotros, familia Alvarado Salas, y hermanos, queremos predicar el evangelio en aquel país, ¿verdad? Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Les invito a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo número 9. Vamos a tener una lectura, es breve, hermanos, son solamente 4 versos, pero si usted la encuentra, le invito a ponerse en pie, el que pueda hacerlo, para darle lectura a estos 4 versos. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 19. Pues si anuncio el evangelio. Vamos, hermanos, perdón, discúlpenme. Vamos a leerlos a una sola voz. Amén. Amén. Todos unidos, dice la palabra de Dios así: pues si anuncio el evangelio, no tengo que callar, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Quiero que noten, hermanos, esta frase: ay de mí si no anunciare el evangelio. Vamos, hermanos, a estudiar en esta tarde lo que representa el evangelio a nuestras vidas, tomando el ejemplo del apóstol Pablo. Amén. Oremos. Bendito Padre, gracias, Señor, por esta gran oportunidad de estar entre tu iglesia, Señor. Pido, Padre, que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros, Señor, que podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por el pastor Armando Villarreal. Bendícele, úsale grandemente, Señor, donde él esté predicando tu palabra. Y a nosotros también, Padre, tenemos la promesa de que estás aquí entre nosotros. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En esta lectura que acabamos de tener, encontramos, hermanos, en palabras del apóstol Pablo, ciertas ideas que él está transmitiendo a la iglesia de los Corintios. El contexto de este pasaje es, él está defendiendo su apostolado. En la iglesia de los Corintios había quienes hacían menos al apóstol, quienes no querían obedecer, incluso aquellos quienes hablaban mal de él, ¿verdad?
Y algunos decían que el apóstol se quería enriquecer de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Un verdadero siervo de Dios nunca busca enriquecerse de las iglesias. Yo creo que cualquier siervo de Dios que realmente quisiera hacer dinero se dedicará a otra cosa, indudablemente, ¿verdad? Pudiera ser, no sé, un empresario, qué sé yo, tener alguna profesión, ¿verdad? O seguir en alguna profesión. Algunos siervos de Dios hemos dejado nuestras actividades por amor a la obra de Dios, hermanos. Amén. No es buscar el dinero. El apóstol Pablo lo está diciendo, ¿verdad? Lo está dando a entender a la iglesia de los Corintios. Pero en ese dar a entender esta idea, hermanos, el apóstol abre su corazón y expresa estas hermosas palabras, diciendo lo que representa la obra de Dios a su vida. El evangelio es la obra de Dios, hermanos. El evangelio es la razón de ser de la iglesia de Dios, compartir el evangelio, la gran comisión, amén, ganar almas, amén. Amén. Aunque nosotros no ganamos almas, las gana Dios, amén. Amén. Nuestro trabajo es ser instrumento para que Dios gane estas almas, para engrandecer su reino, amén. Sí, amén. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que la razón de ser de la iglesia, la razón de ser de cada cristiano, hermanos, es la gran comisión, es compartir el evangelio, es ganar almas. La iglesia que no realiza la gran comisión o que no obedece el mandato de llevar el evangelio a las almas, no está justificando su existencia. Amén. La iglesia que no cumple con la ganancia de almas o con llevar el evangelio a toda criatura, no está justificando su existencia. Gloria a Dios por nuestra iglesia, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque en la iglesia, hermanos, nosotros somos llamados al campo misionero. Pero yo no me quiero ir al campo misionero. Y ni mi esposa ni mis hijos, estoy seguro, aunque ellos dicen que sí. Ustedes preguntan, ellos van a decir, no, sí, vamos al campo. Encantados. Pero yo sé que en el fondo no se quieren ir. ¿Sabe por qué? Porque aquí en Monterrey estamos cómodos. Amén. Tenemos a nuestra familia por parte de mi esposa, mi familia por parte mía. Tenemos una iglesia donde se nos predica la palabra de Dios, donde nuestros hijos tienen amigos, donde ellos reciben enseñanzas bíblicas. Tenemos todo, hermanos, aquí. Si nos ponemos a pensar, aquí hay trabajo, aquí hay buenos lugares para comprar cosas, hay buenos centros comerciales, hay buen internet. En Monterrey hay todo, hermanos. Amén. Estamos bien bendecidos por Dios, hermanos. Amén. No estoy diciendo que sea malo tener todo, por supuesto que no. Son bendiciones de parte de Dios. Pero hay un mandato que tenemos que obedecer. Y ese mandato, vaya conmigo, usted ya lo sabe, ¿verdad? Pero vaya conmigo a Mateo, ¿verdad? Título número 28. Versículo 19. Si lo tiene, léalo conmigo, amén. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, la gran comisión, hermanos, esto es Jesús, dice el verso 18, se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes? A los discípulos. Toda potestad, ¿qué dice, hermanos? Me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Ahí nos vamos a detener, hermanos. ¿Cuál es el mandato del Señor Jesús? Id. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. La palabra que se usa aquí, hermanos, para decir naciones, tiene su raíz en la misma palabra que significa etnias. Etnias, hermanos, es traspasar los límites o ir a hacer la obra misionera, ir a las naciones, ir a las etnias, es traspasar límites no solamente geográficos,
sino también de cultura, también de lenguaje muchas veces. Muchos misioneros tienen que adquirir un lenguaje diferente al que ellos aprendieron en su país. Esto, hermanos, es un mandato por parte de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. El apóstol Pablo, cuando comienza su ministerio, el Señor le envía a los gentiles, le envía a las naciones. Amén. Entonces, tenemos un buen ejemplo, hermanos, por parte del apóstol Pablo. Y ahora, hermanos, quisiera hacer notar tres sentimientos que el apóstol nos hace llegar a los cristianos en cuanto a su actitud a la obra de Dios, al evangelio, a la obra misionera, porque la obra misionera, hermanos, es llevar el evangelio a todas las naciones. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios ahí, dice, verso 16, regresando a Corintios: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. El evangelio, hermanos, es una necesidad para cada hijo de Dios. El evangelio es una necesidad, hermanos, para cada hijo de Dios. ¿Saben que sin evangelio no pudieran existir hijos de Dios? El evangelio, hermanos, es el Señor, es Dios mismo haciéndose hombre. Dice la palabra de Dios que aquel que no se aferró al ser igual que Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El evangelio, hermanos, comienza con el Señor Jesucristo entregando, derramando su propia sangre para la limpieza de mis pecados y tus pecados. Hermanos, el evangelio, hermanos, nos da salvación, nos lleva a la salvación. Pero el evangelio, hermanos, también nos ayuda a vivir día con día la vida cristiana, hermanos. Sin evangelio, hermanos, sería imposible lograr llegar a la meta de la vida eterna. Ahora, no estoy diciendo que la vida eterna sea por obras, nunca. La vida eterna es por gracia. Amén, amén. Por gracia sois salvos. Amén. Esto es dado por Dios. Amén. Pero humanamente hablando, hermanos, sin Dios, sin su gracia y sin su bendito evangelio, hermanos, ¿qué haríamos? ¿Qué naturaleza alimentaríamos más? La humana, amén, el pecado. Es por eso, hermanos, que podemos conocer cristianos carnales, aunque esto no debiera de ser, hermanos. Así es. ¿Por qué? Porque el Señor tiene planes perfectos para nosotros, para nuestras vidas. Y esas son, hermanos, seguir en su camino, obedecer su palabra, compartir el evangelio a otros. Entonces, como les decía, hermanos, como iglesia tenemos grandes bendiciones, pero la razón de ser de la iglesia no es, hermanos, no es el quedarnos en nuestra iglesia, en quedarnos sin llevar el evangelio afuera de nuestra iglesia. ¿Sí? No sé si me explico, hermanos. Aquí se nos predica la palabra de Dios, qué bueno, ¿verdad? Aquí estudiamos la palabra de Dios, tienen clases, hermanos, que quizás muchas veces en casa, por motivos del trabajo, no se puede uno meditar tanto como aquí, ¿verdad? Pero ¿dónde hace más falta, hermanos, que nos mostremos cristianos? ¿Dentro del templo, dentro de estas cuatro paredes? ¿O cuando salimos a nuestra vida cotidiana? Amén. Amén. Debemos de ser los mismos, hermanos, donde quiera que nos paremos. Debemos ser cristianos, hermanos, donde quiera que nos paremos. Si tú estás en el trabajo, que ellos reconozcan: oh, mira, él es diferente, ella es diferente. Oye, no digas eso de ella o de él, porque él no es así como nosotros. Gloria a Dios, hermanos, por estos testimonios. Entonces, es una necesidad, hermanos, el evangelio, la palabra de Dios, el poder compartir el evangelio. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, ¿verdad? No es que yo sea mejor cristiano, no es que yo sea mejor persona, no, es una necesidad. Y dice: ay de mí si no anunciare el evangelio, ay de mí si no anunciare el evangelio.
Hermanos, como cristianos, no estamos justificando ser cristianos, o debiéramos, hermanos, de darnos vergüenza hacernos llamar cristianos si no estamos compartiendo el mensaje del Evangelio. Qué duro y qué triste, hermanos, es que la palabra cristiano ahora se ha vuelto tan común y corriente. Ya todos dicen llamarse cristianos. Incluso hay artistas de la televisión que se hacen llamar cristianos, aunque sus vidas reflejan todo lo contrario. Amén, así es. No estoy juzgando, solamente estoy diciendo, hermanos, que Satanás busca que la palabra cristiano sea rebajada. Cristianos, hermanos, debiera ser como aquellos en la iglesia en Antioquía. ¿Usted recuerda el libro de Hechos? Que eran tan similares a Jesús, actuaban como Jesús, eran tan discípulos de Jesús, que se comenzaron a burlar de ellos, llamándolos pequeños Cristos. Ah, mira esos cristitos. Y es cuando fueron llamados cristianos por primera vez. Amén. Amén. Pero ¿a cuántos de nosotros han hecho burla por ser seguidores de Jesús? El detalle es que muchas veces no queremos soportar la burla, o no queremos soportar el qué dirán, y adoptamos y nos conformamos a ser como los demás. Nos conformamos a este mundo con tal de que no nos digan algo. Pero bueno, hermanos, como cristianos es una necesidad anunciar el Evangelio. No importa el que dirán, joven, no importa si en tu escuela hablen de ti. En realidad no están hablando de ti, están hablando del Señor Jesús. Amén, amén. En realidad, dice la palabra de Dios, bienaventurados si os vituperan y os ultrajan. En realidad tienes más bendición cuando vas en contra de la corriente de este mundo. Porque el Señor dijo en su palabra, honraré a los que me honran. Y es mucho mejor que honres a Dios, que honres a tu amigo, que ni siquiera es tu amigo de la escuela, qué sé yo. Por eso, hermanos, debemos de compartir el Evangelio y anunciarlo. Número 2, nos vamos a ir rápido, hermanos, porque ya va siendo hora de la comida, ¿verdad? Y me dijo el pastor que a las 12:20, entonces ahí vamos, ¿verdad? Y la semana pasada estuve en una predicación de 10 puntos, ¿verdad? Casi siempre nos dan 3, ¿verdad? Esa tuvo 10. A lo mejor usted quiere 10, ¿verdad? No, está bien. Nos quedamos con 3. Oye. Dice, no, usted sígale con sus 10, ahí nos vemos, nosotros nos vamos a las 12:30. Muy bien, entonces es de los míos. 3 y nos vamos, amén. Muy bien. ¿Qué debe ser el Evangelio a nuestra vida? Ya vimos, número 1, una necesidad. Número 2, una bendición, hermanos. Verso 17. Léalo conmigo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Recompensa tendré, hermanos. Obedecer a la obra de Dios, obedecer el anunciar el Evangelio, trae recompensa. Es de las promesas que Dios hace, hermanos. ¿Recuerda usted la promesa de que la vida se va a alargar? Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Jóvenes, pongan atención. ¿Ustedes quieren tener larga vida? Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios. Lo dice en la ley del Antiguo Testamento, pero también lo dice en el Nuevo Testamento, en Efesios. Entonces, si tú quieres ser de larga vida, quieres vivir muchos años, la clave está en que tú honres a tu padre y a tu madre. Amén. La Biblia no dice que cuando tu padre y tu madre tengan razón, debes de honrarlos solamente. La Biblia dice que tú honres a tu padre y a tu madre, sea cual sea la razón, sea si tienen o no tienen la razón. ¿Por qué? Porque tus papás se equivocan, son humanos.
Amén. Pero tú honralos como quiera. Tú dale su lugar, sobre todo en la actualidad, que ya los jóvenes ya no tienen respeto por nadie. En la escuela les han enseñado que ese es otro tema, ¿verdad? No sé por qué me estoy saliendo del tema. Pero es la verdad, hermanos, es la verdad, jóvenes. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Sé respetuoso. Respeta a tus autoridades. ¿Cómo vas a tú respetar a Dios que no lo ves? Si no respetas a tus autoridades que los estás viendo aquí. Así es, amén. ¿Cómo vas a tener temor de Dios que no lo ves? Si tú no tienes temor a faltarle el respeto a tu mamá o a tu papá. ¿Verdad? Nomás se las dejo. Ya no me voy a hacer el tema. Entonces, es una bendición. Es una bendición. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Hermano, si yo comparto de Cristo, recompensa tengo. Si yo oro por los demás, recompensa tengo, hermanos. Y no, hermano, no es la recompensa que comúnmente la gente piensa. Si yo, yo fui a evangelizar todo el año, entonces el Señor me va a bendecir con un carro nuevo de agencia. Luego pensamos en lo material, hermano. Pero ¿por qué no nos ponemos a pensar que tú fuiste obediente y serviste a Dios con alegría y con ánimo de buena voluntad, y el Señor te permite tener a tu esposa, varón, o a tu esposo, hermano, a tus hijos, te permite tener salud? ¿Cuánto cuesta la salud? A veces personas, ¿verdad?, por más dinero que tengan, no pueden comprar la salud. Amén, amén, así es. ¿Cuánto cuesta la bendición de estar bien con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa? De que haya confianza. ¿Cuánto valor tiene eso? Hablando monetariamente. Yo creo que no, ¿verdad? No hay valor para eso. No se puede medir el valor monetario. Son bendiciones, hermanos, por parte de Dios. Recuerdo cuando estaba en el cementerio bíblico, en el seminario bíblico, un maestro nos enseñó, dijo: las mayores bendiciones, Efraín, que pueden llegar a tu vida no son las físicas ni las monetarias. Las mayores bendiciones que Dios trae a nuestras vidas son las personas. Son las personas que Dios te permite convivir. Hermanos, cuánta verdad es esto. Estamos en una sociedad tan enfocada, tan materialista, que nos olvidamos de lo más importante. Y a veces lo más importante es aquello que no tiene valor. Es el compartir una taza de café con aquella persona que Dios nos permite conocer. Hermanos, eso es totalmente verdad, hermanos. Las universidades, yo tuve la bendición de que mis padres me dieran educación pública, ¿verdad? Pero educación, ¿verdad? Las universidades rigen los programas de estudio, hermanos. 3 organismos a nivel mundial. ¿Y sabe cuáles son? Uno es la ONU, el otro es el Banco Mundial y el otro la Organización para el Fomento Económico. Esas son las que rigen los programas de estudio de las universidades. ¿Por qué? Porque ellos están interesados en no en formar personas, están interesados en formar consumidores. Hombres y mujeres que salgan endeudados de las universidades, que se endeuden de por vida con sus casas y con sus vehículos, y que sigan consumiendo y consumiendo y consumiendo. Eso es lo que forman ahora las universidades. Yo creo, hermanos, que esto va muy en contra del plan que Dios quiere. No estoy diciendo que sea pecado el estudiar, no, por supuesto que no. Prepárate, joven, prepárate. Pero no te olvides de lo más importante, que es Dios. Amén.
el pueblo de Dios. No te olvides de la iglesia. Yo sé que hay que hacer tareas, por supuesto, pero dedícales el tiempo que le dedicas al juego, que le dedicas a las fiestas, dedícaselo a la tarea y te quedará tiempo para venir a la iglesia. Amén. Para cumplir con tu vida cristiana. Decía un joven hermano Efraín, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad de pastorear una misión durante 3 años. Me decía, hermano Efraín, voy a entrar a la escuela, pero es el turno, me tocó el turno de tarde, voy a tener que faltar a la iglesia. ¿Cree usted que me afecte? Yo, sí te va a afectar, por supuesto que te va a afectar. Si tú no vienes a oír palabra de Dios, te vas a enfriar. Busca cambiar. Hermano, es que no puedo, sería hasta el otro semestre. Espérate al otro semestre, no pasa nada. Hermanos, estamos la sociedad está tan involucrada con este mundo que se le olvida lo más importante. Lo más importante para el creyente es la obra de Dios. Amén. Por eso estamos aquí, hermanos. Por eso no es que cuando recibimos a Cristo y Él salva nuestra alma, Él no nos lleva inmediatamente a su presencia, ¿verdad que no? Nos da la oportunidad de ir creciendo, de ir caminando. El apóstol Pablo usa siempre el ejemplo de la vida cristiana como una carrera, como un maratón, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello, hermanos, porque a propósito, en un maratón, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad?, al ejemplo de la escalera. Hablando de los fracasos, hablando de los altibajos en la vida cristiana. ¿Cuántos no hemos tenido, hermanos, altibajos en la vida cristiana? Amén, amén. Y pensamos que ya no podemos seguir adelante. Así es. Y pensamos que vamos en una escalera, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando caes de la escalera? Pues te golpeas para empezar. Y luego tienes que empezar desde el inicio. Pero la vida cristiana no es así, hermanos. La vida cristiana es como el maratón. ¿Qué pasa con el maratonista cuando va a media carrera y se cae? ¿Acaso se levanta y tiene que regresar al comienzo? Se levanta y sigue adelante, hermanos. Y así es la vida cristiana, hermanos. Yo sé que quizás muchos de nosotros hemos fallado en nuestra promesa de fe, quizás para la obra misionera, y comenzamos bien apoyando el primer mes, el segundo mes, y duramos, ¿verdad?, hasta el tercer mes, ¿verdad? Empezamos a ver los gastos fuertes de la casa, y que ya no hay para el recibo, y que viene la colegiatura del muchacho, y cómo le voy a hacer, y empezamos, hermanos, a decaer. Bueno, hermanos, sí, yo creo que todos hemos pasado por eso. Amén. Por la gran mayoría. Pero gloria a Dios que el Señor nos permite levantarnos. Amén. Amén. Y tomar decisiones por Él y para Él. Y seguir adelante en esto que es la carrera de la fe, hermanos. Es una necesidad, es una bendición. Y punto número 3 y último. Lea conmigo el 17, la segunda parte, donde dice, pero si de mala. 1, 2, 3. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Es una encomienda, es una responsabilidad. Esta palabra, hermanos, encomienda, se usa mucho en la historia de México. A los que les gusta la historia de México, quizás recuerden que en los tiempos cuando los españoles comienzan a conquistar a lo que le llamarían la Nueva España, ¿verdad?, a los pueblos nativos de México, ellos comienzan a civilizarlos, ¿verdad?, por así decirlo. Y la palabra era esta: a ver, mexicano nativo, yo te traigo a ti, te traigo una religión, que la de ellos era la de Roma, tristemente, ¿verdad?, nos tocó. Te traigo la religión tradicional, te traigo educación, te traigo tecnología, pero yo te voy a dejar que vivas ahí en tu lugar, en ese terreno, pero tú me vas a pagar tributo de por vida. Estas eran las encomiendas. No muy justas, ¿verdad? Y por cientos de años el pueblo mexicano vivió de esta manera, ¿sí?, pagando una deuda que pues no tenía que pagar. Entonces el apóstol usa esta palabra
que a nosotros sí se nos ha encomendado una misión. Y esto es justo, hermanos, porque Dios sí nos ha dado algo. Y ese algo no tiene precio, que es la salvación de nuestra alma. Amén. Él nos ha dado, hermanos, el poder estar ahora en comunión con Dios, el Padre, el Creador, el Todopoderoso, cuando nosotros, hermanos, por nuestro pecado habíamos deshecho esa relación. Pero ahora el Señor nos justifica y podemos tener acceso al Padre. Dice el autor de Hebreos, acérquense confiadamente. Amén. Confiadamente, hermanos, podemos ahora acercarnos a Dios y tener comunión con Él. Ahora, si todo esto fuera como los españoles, y Dios nos dijera, hey, tú me vas a servir de por vida obligadamente, Dios seguiría siendo justo, hermanos. Dios seguiría siendo justo si Él nos exigiera y nos obligara a vivir para Él todo el resto de nuestras vidas y entregarle todo de nosotros. Amén. Fuera justo Dios, hermanos. Amén. Pero su justicia, hermanos, también involucra misericordia y gracia. Y Él no nos trata de esta manera. Él espera, hermanos, que voluntariamente obedezcamos su mandato. Amén. ¿O cuántos de los que están aquí el pastor les pone una pistola en la cabeza? ¿No tú vas a hablar de Cristo? Y lo haces o lo haces, ¿verdad? Yo creo que a ninguno. Y no lo hará, ¿verdad? Por supuesto. No, nunca lo haremos. Porque Dios no lo hace. Dios espera, hermanos. Y la palabra es por amor. Dios espera que por amor tú y yo, hermano, sintamos lo que Él siente por las almas. Estaba el Señor Jesús comenzando ahí su ministerio y Él veía, ¿verdad?, las grandes multitudes. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús sintió compasión, porque veía las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y esto, hermanos, quizás no nos representa mucho a nosotros, pero en ese tiempo, en los tiempos del Señor Jesús, era una frase muy poderosa. Porque los judíos, uno de sus principales oficios era el ser pastores de ovejas. Y una oveja sin pastor era una oveja. Era una oveja entregada a los depredadores, entregada a su propio destino, porque una oveja es de los animales más necios y más torpes. Los que vienen de rancho, saben de rancho, saben que es verdad. Son de los animales más torpes que existen. No puede sobrevivir una oveja sola. Y casi ciegas. Exactamente. El Señor Jesús vio a los hombres y a las mujeres de esta manera. Y hermanos, el amor, hermanos, es el principal motivador, o debería ser nuestro principal motivador, hermanos, para obedecer el Evangelio, para sentir, hermanos, lo que Dios siente, para sentir lo que el apóstol Pablo expresa en estos textos, hermanos. Oh, sí, yo voy a seguir adelante, pero lo haré de buena voluntad. Amén. Así es, amén. Amén. Y si no tengo ganas, como quiera lo haré, porque es mi responsabilidad. Padres, madres, ¿qué pasa cuando tu hijo tiene una necesidad? ¿Qué pasa cuando llega el recibo de la escuela? Yo no conozco a ningún padre que no se quedara tiempo extra con tal de suplir esa necesidad. Aún con los hijos casados. Yo no conozco todavía alguna mamá o algún abuelo o alguna abuela que no ayuden aún a sus hijos que ya tienen sus propios hogares. ¿Por qué, hermanos? ¿Lo hacen por obligación? ¿Lo hacen porque es su responsabilidad? Bueno, sí, pero es responsabilidad con amor. Lo hacen por amor, hermanos. El Señor, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor hizo lo que hizo, hermanos, por amor, para enseñarnos a amar también a Él
y a las almas. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, yo solamente quiero animarte. Si tú has tomado decisiones por Dios, para Dios, sigue adelante. Sigue adelante. No te desanimes. Y si te has desanimado, levántate. Mientras hay vida, aún hay esperanza. ¿Cuántas veces no escuché eso en el comentario? Y es verdad. Es verdad. Llegará el momento que seremos llamados por Dios. Eso es bien seguro. Pero mientras, hay que servir a Dios. Amén. Así es. Dale valor a tu vida. Haz tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Amén. Amén. Vive por Dios, vive para Dios, porque vale la pena. Es necesidad del cristiano. Hay recompensa. Es una bendición. Pero principalmente hazlo por amor a Él. Amén. Porque Él te ha amado a ti primero. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, por el amor que has demostrado hacia nosotros. Gracias, Padre, porque tus misericordias nuevas son cada mañana, como dice tu palabra. Pido que derrames bendiciones especiales, Señor, sobre cada hermano, cada hermana, cada familia aquí representada, cada joven, cada niño, cada niña, cada señorita, Señor. Y que, Padre, mis hermanos aquí de Iglesia Bautista Tabernáculo, Señor, puedan seguir adelante, Señor, amándote, sirviéndote y obedeciéndote, Padre. Así con los ojos cerrados, queridos hermanos, me gustaría hacer una breve invitación.